Hola, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a pasar a la unidad 3 acerca de la evaluación del lenguaje. Sí, el tema que nos toca es el lenguaje. Entonces, uno de los temas importantes que vamos a ver es los test o pruebas que utilizan desde el punto de vista de los modelos clásicos, también de los modelos cognitivos, las pruebas lingüísticas que se dan y también siempre considerar los aspectos cuantitativos y cualitativos. Bueno, esto como ya saben todos ustedes, uno cuando piensa en el lenguaje tiene que pensar si es un lenguaje oral, un lenguaje escrito, y dentro de lo que es tanto el lenguaje oral como escrito hay dos procesos, un proceso de comprensión y un proceso de producción. Lo que yo estoy haciendo ahora es el proceso de producción, también llamado expresión, codificación o output, y ustedes lo que están haciendo es recepcionar el discurso lingüístico, comprensión, decodificarlo e input. Esto es importante porque siempre uno lo que tiene que pensar es no hablar de la evaluación del lenguaje, sino de los diferentes aspectos del lenguaje. Entonces, como hablamos de la evaluación del lenguaje, hay una gran variedad de test y pruebas que evalúan el lenguaje. Y a mí, antes de empezar a plantearlo de la evaluación, también es importante decir que más allá que la neuropsicología, perdón, que el lenguaje es parte, es una función cognitiva, es parte de la neuropsicología, por lo menos en la Argentina, los fonoaudiólogos en general son los que están, podemos decir, más capacitados, más aptos para trabajar tanto en la evaluación como en la rehabilitación de niños o adultos con trastornos del lenguaje. En general, las personas, como habíamos visto en la introducción, que tienen una fascia en la Argentina, desde el punto de vista clínico y en las instituciones, las personas que lo atienden son fonoaudiólogas, fonoaudiólogos. Pero por supuesto también podría ser un neuropsicólogo que esté formado en lenguaje. Bueno, para comenzar acerca de hablar de la evaluación del lenguaje, hay un punto que también uno tiene que considerarlo como podríamos decir una evaluación informal. Esto lo encuentran en el capítulo en el capítulo sí, de Ardila y Ostrowski, donde fíjense que uno tiene que ver en el lenguaje oral si la persona es fluente o no es fluente, si comprende órdenes simples, si puede señalar objetos o diferentes personas, si puede responder a órdenes semicomplejas o órdenes complejas. También la repetición, si las personas pueden repetir sílabas, palabras o enunciados, y también en el denominar, es decir, cuando uno le muestra una imagen, una figura, la persona puede denominar ese elemento o esa acción. Esto Ardila y Ostrowski lo que plantean es como una, podríamos decir, como una evaluación informal, que este es un aspecto cuantitativo, digamos, cualitativo que uno puede dar cuenta y lo puede dar cuenta en la entrevista inicial con la persona que uno está evaluando. Ahora bien, cuando empezamos a pensar en los tests, en las escalas, en las baterías, lo que plantean los diferentes libros que hablan de la evaluación del lenguaje es si uno sigue una metodología clásica o una metodología desde el punto de vista de los modelos cognitivos. Cuando uno plantea la metodología clásica, fíjense que los objetivos es determinar principalmente la presencia de los síndromes afásicos, que ustedes lo van a ver en la materia de los diferentes trastornos cognitivos o neuropsicológicos, afasia de Broca, afasia de Wernicke, etcétera. Y o también describir los síntomas que aparecen desde una perspectiva semiológica y o lingüística. Entonces, en general, uno plantea que estas son baterías. Baterías muy utilizadas en algunos años, en algunas ciudades, por diferentes evaluadores. Uno que se ha utilizado mucho, especialmente en España, es el Programa Integrado de Exploración Neuropsicológica, el test de Barcelona, que fíjense fue desarrollado en 1990. Acá en la Argentina se ha usado mucho, yo no sé si ahora se usa actualmente.
La escala de Luria-Nebraska, que también fue anteriormente del año 1980. El test de Boston, y cuidado, acá no confundamos, no es solamente el subítem de test de denominación de Boston, es el test de Boston que tiene más subáreas de las que evalúa. Y también la batería de afasia de Western, llamada generalmente la VAB, que es de Kertész del 2001. Es decir, estas son diferentes baterías que lo que van a ir a buscar los diferentes síndromes afásicos, determinar los diferentes síndromes afásicos. Y lo que van a ir a evaluar son las diferentes áreas o niveles que plantean, digamos, el lenguaje. Pero también uno puede pensar en la evaluación a partir de los modelos cognitivos. Si uno plantea qué es digamos, qué es la neuropsicología cognitiva, o principalmente qué es el objetivo de la neuropsicología cognitiva, fíjense que dice ahí desarrollar una teoría del funcionamiento cognitivo a través del análisis de patrones de disfunción cognitivo de patrones de disfunción a consecuencia de un daño cerebral. Es decir, son patrones que uno está buscando por un daño cerebral. Ahí está la foto de Karamazov. Karamazov es uno de los cognitivistas de que ha tenido más influencia en la neuropsicología, ha visitado varias veces la Argentina y por eso lo que quiero decir es, recuerdan que cuando uno hablaba de los síndromes, esto creo que lo hablamos en la evaluación, en el sentido de que cuando uno plantea que la neuropsicología es, por ejemplo, una persona tiene una lesión en una parte, digamos, en un lóbulo y uno va a decir va a tener un trastorno tal. Por ejemplo, si tiene un trastorno en el hemisferio izquierdo, va a tener un trastorno del lenguaje, o de expresión o de comprensión. En ese sentido, en los modelos cognitivos, tal vez la frase está un poquito rara, pero lo que plantea que la disfunción, lo que va a ver son los patrones que se generan a partir, no de la lesión, a partir de la disfunción cognitiva. Y también un libro que fue muy importante para todos los que hacíamos neuropsicología y se incorporó a la neuropsicología es el libro de Ellis y Jan, que si lo llegan a conseguir es muy interesante. Hay un primer capítulo que leyéndolo uno puede entender esto de la incorporación de la psicología cognitiva y dice que el objetivo digamos, de los modelos cognitivos, de la neuropsicología cognitiva, es explicar los patrones de las realizaciones cognitivas afectadas o intactas que se pueden observar en los pacientes con lesiones cerebrales. Es decir, es la alteración de uno o más componentes de una o teoría o modelos del funcionamiento cognitivo normal. Es decir, lo que uno va a ir a buscar son patrones. Entonces acá, ¿por qué se dice los diferentes patrones? Porque también uno lo que tiene que entender, como lo habíamos dicho en la materia de introducción, que el lenguaje está subdividido por diferentes áreas o dimensiones, que es el nivel fonológico, el nivel morfosintáctico, el nivel semántico o el nivel pragmático. Recuerden, como dice ahí, que cada uno de ellos tenía las siguientes unidades. Fonema para el nivel fonológico, morfema oración para el nivel morfosintáctico, significado y palabra y relaciones de significado con el nivel semántico y el discurso con el nivel pragmático. Entonces lo que por lo menos los neuropsicólogos cognitivos, fueron a buscar qué patrones se sucedían, no solamente en las diferentes funciones cognitivas, como podría ser lenguaje, memoria, atención, sino también en los diferentes áreas del lenguaje o dimensiones del lenguaje. Entonces fíjense que existen baterías también, como por ejemplo la batería para el análisis de los déficits afásicos, la BADA, que fue desarrollado por Micheli, pero Ferreres y colaboradores en el año 1998 la adaptaron al español. También está la evaluación del procesamiento lingüístico de la afasia, llamada EPLA.
Y también, por ejemplo, esas son baterías que van a ir a buscar los patrones, pero también los que buscan aspectos específicos. Y por ejemplo, después lo vamos a ver, el test de denominación de Boston. Es decir, es una parte del test de Boston. Este es el test de denominación. Las pruebas de fichas, como generalmente llamado el token test, que lo que mide es la comprensión del lenguaje. El test de pirámides y palmeras, que también mide la memoria semántica o digamos, podemos decir el lenguaje, el concepto semántico del lenguaje y las medidas de fluencia verbal. Todos estos test ustedes lo pueden leer, muchos de ellos, en el libro que tienen de Ardila en la biblioteca de la universidad. Después también hay otros abordajes que se buscan, que es, por ejemplo, la evaluación de la comunicación con el protocolo pragmático. Y un poco este dibujo que ponemos, esta imagen, que fíjense que dice modelo cognitivo de escritura, este es un modelo cognitivo. Fíjense que lo que está buscando es el nivel, bueno, cómo uno lee, por eso, perdón, cómo uno escribe, y fíjense cómo son los procesos. No nos vamos a detener en esto, pero fíjense, cuando uno dice la palabra escrita, hay un análisis visual cuando yo lo voy a leer. Tengo que ir a un léxico ortográfico, pero para eso me tengo que remitir a un sistema semántico cuando lo estoy leyendo. Me sale un léxico de salida. Hay un retén grafemático, grafema viene de de lo que sería la letra, hay un nivel alográfico, hay patrones grafomotores y hay patrones gráficos inervatorios que son los que me permiten escribir. Entonces, el hecho de escribir, el procedimiento de escribir, fíjense que viene de procesos anteriores que comienzan con el análisis visual de lo que yo quiero escribir. Estos son lo que tanto Karamazov como Deleuze y Young decían sus objetivos, son los patrones que uno busca. Y esos patrones surgieron a partir de pacientes con lesiones cerebrales. Ahora, en la clínica, en general, cuando uno trabaja, las evaluaciones, como dije anteriormente, las evaluaciones del lenguaje las realizan eh, personas fonoaudiólogas o fonoaudiólogos que son especialistas en lenguaje, como así también neuropsicólogos que están formados especialmente en lenguaje, porque es una batería que podemos decir extensa en ese sentido cuando yo quiero aplicar todas las baterías, tanto de modelos clínicos clásicos como de los modelos cognitivos. Pero los que, digamos, cuando uno va a evaluar no solamente una fase, cuando, digamos, uno va a evaluar una alteración en la demencia, del lenguaje, cuando uno va a evaluar a una persona que tuvo un accidente cerebrovascular, cuando una persona, pero no solamente por una fascia, sino porque también tuvo otras alteraciones cognitivas. Cuando uno va a evaluar a una persona que tuvo un traumatismo encefalocraniano, uno tiene que evaluar el lenguaje, como evalúa la memoria, como evalúa la atención, cómo evalúa las funciones ejecutivas o cómo lo evalúa la capacidad visoconstructiva. Es decir, de alguna manera uno lo tiene que evaluar. Al evaluarlo, lo que uno plantea es eh, que no puede ir a tomar todas las pruebas que uno está tomando para las personas afásicas. Espero ser claro con eso. Pero sí tiene que ir a buscar las diferentes áreas o abordajes específicos, como decía el slide anterior. Uno que digamos, un aspecto importante, un abordaje específico es la denominación. Muy generalmente se utiliza en la mayoría de las instituciones, es el test de denominación de Boston que constan de 60 láminas impresas, están presentadas en orden de complejidad ascendente por el uso, por la frecuencia, es decir, los primeros ítems son árbol, cama, tijera y los últimos son transportador, yugo, bellota, ¿sí?
El evaluado lo que tiene que hacer es nombrar esas imágenes. Se va a comenzar por la lámina 30. Tiene que tener por lo menos 8 correctas para el inicio, diríamos, y la interrupción es de 6 evocaciones negativas. Las puntuaciones, por ejemplo, hay un pequeño ejemplo, se le da un punto si a la persona se le muestra, por ejemplo, la figura de un árbol. Luego se le da una clave semántica, por ejemplo, es una planta, y va a recibir un punto si lo dice de manera libre o dice con una planta, va a decir árbol. Luego también hay respuestas con claves fonéticas, como por ejemplo este subrayado árbol, de árbol, y la persona ahí lo puede decir árbol, pero eso no le da puntaje. Es decir, que le da puntaje solo los puntos 1 y 3. Es decir, número de respuestas correctas emitidas espontáneamente, si yo le muestro un árbol y la persona lo dice, y 3 es el número de respuestas correctas después de una clave semántica. Acá uno dice 60 láminas y van a ser unas láminas determinadas. Esto no quiere decir que no haya diferentes versiones. Ustedes, por ejemplo, van a leer en el libro de Ardila que tienen en la universidad que hay diferentes versiones que además están adaptadas en Centroamérica. En la Argentina se utiliza especialmente la validación del doctor Allegri y colaboradores, que son las mismas figuras, no se cambian las figuras, pero sí se cambió el orden de las figuras. Eso ustedes también lo tienen en el artículo que está en el campus de las autoras Azulfay, Leiva y Margulis. Por eso quiero decir que muchos de estos test tienen diferentes adaptaciones. Bueno, otro que siempre tenemos que tomar es la fluencia verbal. La fluencia verbal puede ser una fluencia, digamos, semántica como también fonológica. La fluencia semántica es la cantidad de producir palabras en un minuto, y en la categoría semántica más utilizada, más frecuentemente utilizada, es decir, animales. También, por ejemplo, alimentos como frutas y verduras o objetos del supermercado, entre otras. Pero, por ejemplo, la mayor parte de las validaciones son de animales. En relación a la fluidez fonológica, eh, también hay como diferentes versiones, muy utilizado, esto también lo encuentra en el libro de Ardila, es la que se llama la FAS, porque a las personas se le toma que diga en un minuto palabras con F, palabras con A y palabras con S. Pero en la Argentina esto no está adaptado a la Argentina. Bueno, nosotros lo adaptamos, pero para cuando evaluamos a personas con esclerosis múltiple, pero generalmente en la Argentina se utiliza la letra P. Ahora, cuando ustedes vayan a ver esto, como dije anteriormente, van a ver diferentes validaciones, diferentes adaptaciones también. Pues fíjense que la prueba FAS son 3 letras, mientras que la P es una sola letra. Eh, y también puede estar llamada, por ejemplo, en inglés se le llama letter fluency, y cuando uno ve en la prueba FAS, lo que también quiere decir que es la evaluación de la fluencia fonológica. También, aunque no lo han nombrado los otros autores en los diferentes libros, uno puede utilizar utiliza en el Wise los subtests de analogías y de vocabulario. Esto entonces habíamos visto la denominación del Boston, es decir, fíjense que son las partes del lenguaje, ¿no? Es el sistema léxico, después estamos hablando de la fluencia, y ahora vamos a hablar de lo que es la analogía. La analogía, el subítem del WISE 4, analogías, como ya venía del WISE 3 y otros WISE, es la capacidad del razonamiento verbal y fluido, y lo que nos permite es observar la habilidad para establecer relaciones entre conceptos, conocimiento léxico, pensamiento abstracto y la conceptualización verbal. Es importante que a la persona se le van a denominar 2 palabras, como por ejemplo está ahí el ejemplo bote y automóvil,
y uno le tiene que preguntar es en qué se parece que tienen en común. O por ejemplo, ahí como está el ejemplo, la nariz y la lengua. Los puntos que se dan 2 puntos, 1 punto, 0 punto. Esto lo explica claramente el manual del WISE. Lo que es importante considerar que muchas veces en algunas oportunidades uno puede repreguntar, que esto lo permite el subtest, como por ejemplo SAP, por eso puse ese ejemplo, y en otras no. Y otro de los ítems es el ítem de vocabulario, que nos permite ver la comprensión y fluidez verbal y el conocimiento léxico, como así también la habilidad para definir palabras y comprender conceptos verbales. Y en este sentido se les muestran, en el cuadernillo, como dice, hay dos, está escrito las palabras, por ejemplo, no sé, terminar, y uno tiene que preguntarles qué es esto, qué significa terminar, ¿no? ¿Qué es terminar? También el manual es muy analítico en cuanto a la puntuación de 2 puntos, 1 punto como vemos acá, o 0 puntos. Fíjense también, por ejemplo, en el caso o el ejemplo de estorbar, 2 puntos, fíjense, podemos leer este ejemplo: poner dificultad y obstáculo a la ejecución de algo, molestar o incomodar, importunar, obstaculizar el paso. 1 punto, ponerse en el camino de alguien, detener a alguien, algo que interrumpe, interrumpir, sobrar, estar de más. 0 punto, algo que disgusta o cuando alguien, por ejemplo, estornuda. Pero fíjense que por eso puse el ejemplo, cuando dicen en el 1 punto ponerse en el camino de alguien, esa pelo que me dice que yo tengo que estar con el manual y preguntarle, pero decime un poco más. Y de esa manera uno intenta ver, como dice más adelante, es ver esa comprensión y conocimiento léxico que tiene de la palabra. Eh, es decir, para ir redondeando, en este sentido, cuando uno habla de pruebas lingüísticas, recuerden que uno tiene que sacar modelos clínicos y modelos teóricos, siempre como dijimos con test cuantitativos, pero también de una observación. El lenguaje es muy interesante en la observación, en la pesquisa que uno hace frente a una entrevista abierta o, bueno, por supuesto, en la rehabilitación, como decía Ostrowski, que lo marqué en los primeros slides. Ahora, uno va a ver los aspectos cuantitativos, es decir, cuánto denominó, qué performance tiene de vocabulario, qué performance tiene de analogías, pero claramente también, esto lo vimos en la parte de introducción, es ver los aspectos cualitativos. Que estos aspectos cualitativos es muy importante porque se dan en los diferentes, digamos, patrones de disfunción, que esto lo van a ver en la otra materia. Pero uno tiene que saber que, por ejemplo, las personas tienen parafasias y las parafasias uno las va a percibir en el lenguaje espontáneo, tomándole otras pruebas, y uno lo que, por ejemplo, especialmente, por ejemplo, las pruebas de memoria verbal. Entonces recuerden que uno tenemos parafasias que pueden ser fonémicas o literales, cuando una persona reemplaza, sustituye un fonema por otro. Recuerden que el fonema es la unidad del lenguaje del nivel fonológico, es la p, la l, la t, la d. Y por ejemplo, ahí cuando uno dice látiz por lápiz, ahí el fonema p se cambió por t, o lebro por libro, ahí la E digamos, sustituyó ahí. Y semántica, que sustituye la palabra por otra palabra que pertenece al mismo campo semántico. Por ejemplo, silla por mesa o servilleta por pañuelo. También tenemos circunloquios, que se define la palabra olvidada, ejemplo, decir lo que se pone cuando hace frío por abrigo, es decir, no puede decir la palabra y da vueltas. Logorrea, dice, es una locuosidad excesiva, caracterizada por un habla desbordante, muy seguida e incontrolada, pero manteniendo la coherencia del discurso.
una anomia, que eso observamos muchísimo en las diferentes patologías, dificultad para encontrar la palabra justa, y un agramatismo es la dificultad para utilizar frases complejas, palabras gramaticales y sufijos. Esta sintomatología se da en las afasias, que ustedes lo van a ver en la materia de trastornos, los diferentes patrones neurológicos, pero también se dan en las afasias claramente, principalmente, pero también se dan en los diferentes procesos degenerativos, en la enfermedad de Alzheimer, muchas veces en la enfermedad de Parkinson, especialmente más en las corticales, del tipo de la demencia de tipo Alzheimer. También se puede dar en algunos aspectos, por ejemplo, en personas que tienen un traumatismo encefalocraniano. Esto es importante en los informes como un dato cualitativo, ¿sí? Bueno, entonces, para concluir, hay que seleccionar los test y uno tiene que considerar si viene de la metodología clásica o cognitiva, ¿sí? Si uno va a usar esas baterías para evaluar o va a usar diferentes aspectos. Considerar la patología de la persona, un poco en relación a lo que acabo de decir, en ese sentido, si estamos con una persona que tiene una afasia, que ya sabemos que tiene una afasia, que ha tenido un accidente cerebrovascular y le ha producido una afasia, lo que tenemos que hacer es utilizar baterías, tanto clásicas como cognitivas, pero baterías que tomen todos los componentes del lenguaje. Por supuesto, como dije también, interpretar los datos cuantitativos y cualitativos, las parafasias, las anomias, y también reflexionar acerca de los datos en relación al nivel socioeconómico y educacional. Para todas las funciones cognitivas, tanto sea memoria, atención, funciones ejecutivas, es importante el nivel socioeconómico y educacional. Por algo los baremos, intentamos compararlos con personas del mismo nivel educativo. Pero en el lenguaje mucho más. Por eso uno lo tiene que considerar. Cuando uno está con personas con un nivel socioeconómico bajo, uno ve un vocabulario reducido, uno en los informes tiene como que en alguna manera, eh, digamos, informarlo esto, que más allá de las características de los baremos, la persona, digamos, no tiene, digamos, el impacto de la educación seguramente influenció en esta persona. Bueno, ahora a realizar actividades y a seguir leyendo los libros y artículos que hemos subido para que sigan pensando acerca de la evaluación del lenguaje. Bueno, gracias.